Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video nuevo en este canal. No estuve grabando enfrente a cámaras en los días anteriores porque me picó una abeja. No tengo explicación de por qué vino la abeja a atacarme. Yo no le estaba haciendo nada. Tengo entendido que las abejas no te atacan si es que no les haces nada, pero bueno, vino directamente y me atacó en este ojo, así que tenía el ojo súper hinchado, no podía salir en cámara. Y ahora que está un poco más deshinchado dije, bueno, voy a grabar este video. Y además es un video muy interesante. Este caso ocurrió en Portland, Oregon. Es de una señora que fue atacada en su propio hogar y que después ella misma asesinó a su asesino. Es muy loco. Este es el caso de Susan Walters e inicia con la llamada al 911. In the Slane stated a mailbox that he was in. Hold on. 10-4, we'll ride on it. From division in 10-4. Afternoon, I'll put one on the box. What's your name? 620, give me that job on Mulligan. Esta llamada que escuchamos ahora ocurrió el 6 de septiembre del año 2006 en el lugar que les indiqué, en Portland, Oregon. Un intruso en la casa de esta pobre mujer de 51 años y un resultado final inesperado. Esta mujer se llamaba en ese momento Susan Kuhnhausen. Después cambió de apellido y se van a enterar por qué. Ella trabajaba en una sala de emergencias, era enfermera del Providence Portland Medical Center. Antes de contarte todo lo que pasó con esta historia, les voy a contar quién era ella, quién era Susan Kuhnhausen. Susan tuvo una infancia bastante inestable. Su madre era ama de casa, su padre era chef, era cocinero de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. Debido a esto, se mudaban constantemente dependiendo de a dónde lo llevaban al padre, porque la familia entera se iba con él. Estuvieron en Colorado, en Arizona, en California, en Nevada, siempre cambiando de escuelas, cambiando de amigos, de compañeros, y esto hizo que su infancia sea muy solitaria. Después se complicó porque cuando ella tenía 7 años sus padres se divorciaron, entonces su padre, que seguía viajando por todo el país como chef de las Fuerzas Aéreas, y además se compartía la custodia entre la madre y el padre, entonces ella no solo se quedaba con la madre, sino que también viajaba constantemente con el padre, o sea que era muy inestable la vida de Susan. Poco después de graduarse del colegio, ella ya recibió su título como enfermera. Este era un curso rápido, era un curso técnico que lo logró en un año después de salir del colegio, pero ya la habilitaba para dar cuidados básicos a los pacientes. Estuvo trabajando en este lugar mientras que estudiaba y después sí ya recibió su título oficial de enfermera, que era un título universitario. A principios de los años 80 ella decidió mudarse a Portland, Oregon, que fue donde se instaló y empezó a vivir permanentemente. Ella era extrovertida, era muy divertida, le encantaba ir a clubes de comedia. Sus amigos siempre cuentan que ella se sentaba enfrente, disfrutaba del show de comedia y también se escuchaba mucho su risa, que era muy estridente y que hacía que todo el show inclusive sea mucho más entretenido porque tenía esa risa de tono muy agudo. En este lugar Susan se llenó de muchísimos amigos, era, como dije, muy divertida, vivía muy bien ahí, pero le faltaba algo, todavía no había tenido su primer amor. Entonces, unas amigas y su madre publicaron un anuncio en el periódico, algo que se hacía mucho en ese momento para que se anime a conocer a alguien, era como el Tinder de esa época. El anuncio decía lo siguiente: alguien diferente, mujer blanca soltera de 33 años, con sobrepeso pero sin que pese la vida. Busca a hombre soltero que quiera más de una relación que simplemente algo delgado. Este anuncio además reflejaba bastante bien su sentido del humor, lo que había explicado hace un rato de que ella era muy divertida y ella quería exponer eso y mostrarse como ella era. Al poco tiempo recibió una respuesta. Este hombre le respondió con lo siguiente: hola diferente, mi nombre es Mike, soy un hombre blanco divorciado, disfruto de la mayoría de las cosas en la naturaleza, desde pasear por las cuevas Abe de St. Helens hasta caminar por la playa al atardecer.
Él era Mike Kuhnhausen, tenía 39 años, originario de Oregon, había sido adoptado al nacer y de joven sirvió en Vietnam como operador de comunicaciones. Al principio no se conocieron en persona, sino que hablaron por horas a través del teléfono y esto hizo que a Susan ya le atraiga bastante lo que era Mike, su personalidad. Ellos no solo hablaban de cosas superficiales, sino que hablaban también de cosas bastante profundas y eso le gustaba mucho más, una persona bastante inteligente. Lo mismo pasó por el lado de Mike. Mike estaba bastante atraído a Susan. Ella llegó a decir que calcula que hablaron hasta 100 horas por teléfono antes de conocerse en persona. Su primera cita real fue en un parque llamado Crystal Spring Garden. En este lugar dieron de comer a los patos, a las ardillas, pasaron un muy buen momento y apenas un año después de haber salido en diferentes citas, se casaron. Esta ceremonia se llevó a cabo en Reno, Nevada, que es como un Las Vegas, un poco más pequeñito pero bastante bonito y que queda cerca de la frontera con Oregon. Muy pronto después de que ellos se hayan casado, la relación empezó a cambiar. Mike era como que no quería salir, quería quedarse en la casa. Susan trataba de incentivarlo, pensaba que él estaba deprimido, le daba besos, pero él era como que quería quedarse simplemente en la casa, no quería hacer nada, quería comer, quería tomar cerveza y ver la televisión. Obviamente Susan no estaba feliz con esto, pensó que con el tiempo iba a cambiar, pero mucho no cambió. Habían pasado los años, Mike había conseguido un trabajo en una tienda de videos para adultos. Tenía el trabajo de supervisor de limpieza y esta empresa era el Oregon Entertainment, que era la empresa matriz de Fantasy Adult Video. En este lugar él tenía un salario promedio, pero igualmente Susan era la que más dinero llevaba a la casa. Ella era la principal proveedora de la pareja. A pesar de esto, Mike le controlaba en todos sus gastos. Obviamente tenía tendencias machistas este hombre. Controlaba los gastos, la criticaba con compras que hacía y controlaba si salía con los amigos. Y como ya saben, él ni siquiera quería unirse a los planes que ella planeaba con sus amigos, sino que él prefería quedarse en la casa viendo televisión y comiendo. Susan en una entrevista recordó una frase que él siempre le decía, que Mike le decía, que era: la vida es un sándwich de mierda y cada día le das un mordisco más hasta que mueras. Así que ya se imaginan la filosofía de vida de Mike. Ella seguía intentando sacarle de ese caparazón a Mike. Él no era así antes de casarse, pero no había resultados. De igual manera, ella aguantó 17 años en esta relación hasta que finalmente dijo basta. En septiembre del año 2005, ella se hartó y lo echó de la casa. Mike después de esto se mudó a la casa de sus padres y Susan, aunque ya no quería tener una relación con él después de 17 años, decidió mantener una amistad. En esa casa donde ella vivía había un sistema de seguridad. Ella no cambió el código porque como había mantenido una relación de amistad con Mike y normalmente le pedía favores, como por ejemplo cuidarle a sus gatos cuando ella tenía que viajar, entonces no cambió ese código de seguridad ni tampoco cambió las cerraduras, siendo que Mike tenía las llaves. Su código de seguridad de la alarma era la fecha de su casamiento, el 12-10 diciembre 10. Un año después, Susan sufriría un ataque casi mortal en su casa. El 6 de septiembre del año 2006, Susan tuvo un día normal, monótono como todos los días. Ella estuvo trabajando en el hospital como enfermera, atendió un montón de pacientes y a ella le gustaba ir a relajarse a una peluquería, hacerse el pelo, y ahí se quedó por una hora aproximadamente hasta que después llegó hasta su casa. Mientras estaba en la peluquería, y esto ella contó en una entrevista, ella había visto una revista de Oprah que tenía esta frase: no viviré una vida sin disfrutarla, no viviré con miedo. Y esta fue una extraña premonición de lo que le ocurriría. Llegó a su casa a eso de las 6:30 de la tarde, entró por el garaje que ella estaba acostumbrada cada vez que llegaba porque ahí estaba el sistema de alarmas, entonces desactivó la alarma, entró a la casa y ahí vio una nota que le había dejado Mike. Esta nota decía: estoy sin poder dormir, tuve que irme, fui a la playa.
También decía en esta pequeña nota que le había dejado que él iba a regresar a Oregon, a Portland, el viernes o el sábado. Esto le pareció un comportamiento bastante extraño, él nunca le había dejado una nota, pero no le dio mucha importancia. Luego salió al frente de su casa a recoger el correo, estuvo revolviendo y mirando unos cuantos correos, se quedó bastante tiempo y después cuando entró a su casa le sorprendió que la luz de su habitación estaba muy oscura. Ella solía dejar las ventanas abiertas, todavía, aunque era la tarde, todavía había luz del día. Lo primero que pensó fue que probablemente se había olvidado y dejó las persianas cerradas, pero en ese momento vio algo que se movió adentro de la habitación. Antes de que ella tenga tiempo de reaccionar, un hombre que ella nunca había visto antes salió de la habitación con un martillo y la persiguió. Este hombre tenía 86 kilos aproximadamente, medía 1,86, era un tipo gigante y más en comparación con el 1,60 m que tenía Susan. Este hombre tenía una gorra de béisbol que le tapaba los ojos y también tenía guantes amarillos. Al ver esta imagen, al ver a este hombre persiguiéndola con un martillo, obviamente ella dijo, este no es un ladrón, es una persona que viene a asesinarme. Susan, a pesar de que era bastante pequeñita, estaba acostumbrada en lidiar con hombres bastante grandes porque ella como enfermera tuvo que atar en camillas a hombres drogadictos, lidiar con todo tipo de hombres también dentro de lo que es el hospital y también había hecho un entrenamiento de defensa personal como parte del entrenamiento como enfermera. Y por esta razón ella, en vez de correr cuando le vio al hombre, se fue a atacarlo también. Cuando ella se acercó a él, el hombre le dio un martillazo en la sien. Luego de este golpe, ella corrió hacia él. Probablemente habrá sido la adrenalina que tuvo en ese momento y lo pudo derribar así, tirando el martillo a lo lejos y él ya no lo pudo agarrar más. Susan le gritó, ¿quién eres y quién te mandó a matarme? Pero obviamente el hombre no respondió a estas preguntas. Después ambos empezaron a forcejear para tratar de agarrar el martillo que se había caído. El hombre en un momento le dijo a Susan, eres muy fuerte, y esto le dio como un golpe de adrenalina de nuevo y pudo agarrar ella el martillo. Con el martillo ya en la mano, Susan le pegó 3 a 4 veces en la cabeza. El hombre en un momento intentando protegerse le sacó el martillo de nuevo a Susan, pero ahí fue cuando ella le agarró del cuello hasta que él se puso completamente azul y lo soltó. Y esto parece una escena de película porque ella después cuando le suelta, después de ahorcarle, de tratar de defenderse obviamente, va corriendo hasta la puerta pensando que el hombre se había desmayado, pero eso no pasó. El hombre le llegó a alcanzar de nuevo cuando ella estaba por abrir la puerta. Fue en ese momento que el hombre le dio golpes en la cara y le partió el labio a Susan y él ya estaba encima de ella, entonces ella estaba pensando en rendirse. El hombre estaba ahí arriba con un martillo y probablemente no iba a sobrevivir a esa situación, pero ella estaba decidida a sobrevivir, así que le agarró del pantalón, lo echó al suelo, le dio muchos mordiscos porque, como saben, ella al ser enfermera sabía cómo iban a identificar a la persona que le había asesinado si es que ella no sobrevivía. Entonces le dejó mordiscos en la piel, en las piernas, en los brazos. Esta pelea duró aproximadamente 15 minutos que se vuelven eternos, porque imagínense tratar de escaparse de esta situación y no poder porque hay un hombre mucho más grande que te está a punto de asesinar. En un último esfuerzo, Susan pudo nuevamente someter a este asesino, le puso la rodilla en el cuello, apretó lo más que pudo y ahí fue cuando el hombre dejó de respirar. Ella se levantó, agarró el martillo y se fue a la casa de sus vecinos, que fue donde se hizo la llamada al 911. In the Slain stated a mail bus that he was in. Hold on. 10-4, we'll ride on it. From division in 10-4. Afternoon, I'll put one on the box. What's your name? 620, give me that job on Mulligan. Thanks, 20. A la policía no le tomó mucho tiempo identificar al asesino porque él tenía una billetera con sus identificaciones dentro. Se trataba de Ed Haffey,
Él era un veterano de Vietnam de 59 años y tenía un historial bastante extenso de hechos criminales en su pasado. Por ejemplo, en 1991 él había sido condenado a 9 años de prisión cuando contrató a alguien para matar a su exnovia. Él se declaró culpable y ahí fue cuando lo condenaron a 9 años de prisión. Tampoco fue difícil para los investigadores vincular a Ed Huffey con Mike, con el ex esposo, porque un día después una amiga de Susan había ido hasta su casa a ayudarle a recoger sus cosas porque Susan se iba a quedar en la casa de esta amiga, obviamente porque tenía miedo después de todo lo que había ocurrido. Y cuando esta amiga de Susan bajó al sótano se encontró con una mochila y le preguntó a Susan si era de ella y ella le dijo que no. Y cuando abrieron la mochila encontraron notas del asesino, de Ed Huffey, y donde ahí se mencionaba el nombre de Mike. Además, habían $200 en efectivo dentro de esta mochila, habían otras cosas también. Y esta nota decía llamar a Mike en fecha 4 de septiembre con su número de teléfono. Así fue como ellos pudieron vincular a Mike, el ex esposo de Susan, con este asesino. En la autopsia de Ed Huffey se reveló de que él había consumido cocaína para hacer este ataque. Y esto era mucho más impresionante todavía porque no solo estamos hablando de un hombre mucho más grande que ella, sino que también estaba con los efectos de la cocaína, que es como que te da fuerza, te acelera. Y eso hace que esta historia sea mucho más impresionante. Después los investigadores, al analizar la vida de Ed Huffey, el asesino a sueldo, descubrieron que este hombre era un buen hombre, que después de la guerra él había cambiado, esto dicen muchos amigos y conocidos y familiares de él, y que por eso empezó a cometer crímenes. Y también encontraron que en el año 2004 Mike lo había contratado para el mismo videoclub donde él estaba trabajando. Aunque el vínculo entre Mike y el asesino a sueldo era bastante obvio, él todavía no había sido capturado. El 8 de septiembre él se había fugado luego de que esta noticia haya salido en todos los medios de comunicación de Portland, porque para los medios era impresionante como una mujer de 51 años había asesinado a su asesino a sueldo. Entonces, cuando todo esto salió en las noticias, Mike obviamente se desesperó y se fugó. 5 días después, afortunadamente lo capturaron cuando intentó internarse en un psiquiátrico de manera voluntaria, y 11 horas después de haberse internado en este hospital psiquiátrico, las autoridades lo capturaron, lo arrestaron por el crimen de conspiración para cometer homicidio. Mike con sus abogados trató de mencionar de que él era inocente y de que él estuvo en la playa, pero obviamente todas las evidencias que estaban ahí demostraban que él era el culpable y que él estaba vinculado con el asesino a sueldo, pero faltaba un motivo por qué él trató de asesinar a su ex esposa, siendo que hacía un año que ellos se habían separado, no había una razón de asesinato. Cuando los investigadores empezaron a ver su seguro de vida, vieron que Susan ya le había cambiado dentro del contrato a Mike, entonces aunque ella muriera, él no iba a recibir ese dinero, así que no era motivo suficiente para realizar el asesinato. Pero después vieron que la casa, que tenía un valor aproximado de $300,000 en una zona hermosa llamada Montavilla, en Portland, Oregon, sí, el título estaba a nombre de Mike también. Entonces, como él había perdido su trabajo una semana antes de este hecho, al parecer él quería asesinar a su ex esposa para quedarse con esa casa y probablemente vender y tener ese dinero. Ellos se divorciaron oficialmente al día siguiente del arresto de Mike. Finalmente, el 30 de agosto del año 2007, un año después de todos los hechos ocurridos, se celebró el juicio por el intento de asesinato a Susan, y esta fue la primera vez que se vieron ellos dos las caras, Mike y Susan, en la celebración de este juicio. Susan, durante su declaración, dijo la siguiente frase: "Tú estabas dispuesto a compartir tu pequeña vida insignificante conmigo hasta que la muerte nos separe, que según tu parecer era mientras más rápido mejor. Me dañaste con lo que me hiciste vivir, estoy dañada pero no destruida". Mike Unhausen se declaró culpable y así fue condenado a 10 años en prisión por haber contratado a un sicario para intentar asesinar a su ex esposa.
Un poco después Susan le hizo una demanda civil a Mike y ganó esta demanda por $1 millón. Mike no tenía nada de dinero, pero esto era más para asegurarse de que no iba a contratar a otro asesino para intentar de terminar el trabajo, por decirlo de alguna manera. Esta situación fue traumática para Susan, ella cambió mucho en su vida, se mudó de casa, puso más sistemas de seguridad, le daba miedo estar en lugares cerrados, le daba miedo estar con personas extrañas y con razón. Lo que ella vivió fue algo bastante traumático. Ella había mencionado en una ocasión en una de las entrevistas, porque esto también se hizo muy famoso en todo Estados Unidos y ella empezó a tener entrevistas en diferentes programas de televisión, y en una de las entrevistas ella dijo que ella se sentía que estaba en cadena perpetua porque la condena fue muy baja. Le dieron 10 años a Mike y él podría salir y poder terminar el trabajo, y eso la tenía bastante preocupada. Pero en el año 2014, cuando se estaba acercando la fecha de libertad condicional de Mike, exactamente el viernes 13 de junio del año 2014, Mike falleció debido a un cáncer de próstata. Esto hizo que Susan finalmente se sienta liberada, de que no tenga la preocupación de que Mike saldría de prisión en algún momento, y más todavía en esa fecha que se estaba acercando. Esto la liberó completamente e hizo que, a pesar de que ella siga teniendo sus miedos y sus traumas, que esté mucho mejor. Es muy lindo saber también de que cada año Susan celebra en esta fecha, el 6 de septiembre, como si ella hubiera renacido, como si fuera que es su cumpleaños. Así que ella festeja su cumpleaños real y también el cumpleaños de cuando volvió a nacer. What are you going to do on September 6, 2016? I don't know. What I do know is each year when that date comes, I celebrate in my heart that I was brave enough to take a chance on my own life. Es importante terminar esta historia con esto. Si ustedes están pasando por esta situación, si están siendo atacados, ustedes tienen que saber que tienen el derecho a defenderse. Si pasa lo que pasó con la historia de Susan y terminan matando a la persona que les atacó, lo más probable es que vayan a juicio, pero lo más probable también es que ustedes salgan inocentes de esa situación por defensa propia. Ahora, si ustedes ven que esto no es un intento de asesinato o un intento de golpearles y es un robo, lo más inteligente en hacer en ese momento es dejar que la persona robe todo, porque la vida está primero. Normalmente los ladrones no quieren asesinar a alguien, sino que quieren robar las cosas e irse. Entonces ahí sí es mejor no atacarle a la persona, porque puede correr en riesgo la vida de ustedes. Nada más quería acotar eso al final. Muchas gracias por ver un video nuevo. Acuérdense que pueden suscribirse a este canal. Tenemos un montón de videos que se van a venir en los próximos días y semanas. Denle un like, dejen un comentario y nosotros nos encontramos en la próxima historia.